Muy bien, pues ahora sí, bienvenidas. No sé si me van a acompañar con la cámara y si no, bueno, aquí las estoy mirando desde el corazón, las estoy viendo aquí, Mitzi y Laura, que me están acompañando. Y el día de hoy tenemos una charla que empieza con una pregunta. Normalmente trato de hacer las charlas con ese título, que sea una pregunta, porque eso nos ayuda a generar reflexión. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo le hacemos para danzar entre el miedo y la confianza? Y fíjense que comparto este tema porque es algo que tiene que ver conmigo, definitivamente, ¿no? Casi todo lo que comentamos en la Mitzi, me encanta que tengas por ahí la cámara, así tengo un referente, ¿verdad? Entonces, tiene que ver conmigo este tema de cómo danzar entre el miedo y la confianza. Es un proceso en el que he estado danzando entre el miedo y la confianza. Entonces, les quiero compartir hoy una herramienta que a mí me ha sido de mucha utilidad justo para eso, justo para ya no tener, digamos, el miedo como algo que nos bloquea, que nos obstaculiza, sino como un aspecto con el que podemos empezar a jugar, empezar a bailar y empezar a familiarizarnos y hacernos amigos del miedo, de manera que podamos ir atravesando cada uno de los miedos que sin duda hemos ido adquiriendo desde mucho tiempo atrás y que es necesario que vayamos trascendiendo para poder seguir creciendo, ¿sí? El miedo puede ser un ancla, una palanca que podemos usar para el crecimiento si aprendemos a danzar con él. Entonces, voy a compartirles la presentación del día de hoy para arrancarnos ya con la plática. Muy bien, ahí ya la ven, ¿verdad? Perfecto. Sí, listísimo. Perfecto. Entonces, ¿cómo danzar entre el miedo y la confianza? Ahora, nada más una aclaración importante. Cuando hablo de miedo, no me refiero literalmente a la emoción del miedo, ¿sí? Me refiero a ese estado en el que muchas veces nos puede pasar, incluso durante el día, en más de una ocasión, que caigamos en este estado en el que nos desarmonizamos, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero de repente puede que suceda algo y nuestra manera de reaccionar, por la razón que sea, hace que empecemos a tener pensamientos y que empecemos a tener una sensación de energía densa, el cuerpo se cierra, se tensa. No sé si es algo con lo que están familiarizados, si les ha pasado, pero puede ocurrir, ¿no? Por circunstancias que pasan en la vida y, como digo, a veces hasta más de una vez en el día nos puede pasar. A eso me refiero con el miedo. ¿Por qué le llamo miedo? Porque en alguna otra charla hablábamos de cómo se expresa el miedo en el día a día. Y hay por lo menos 4 grandes formas de expresar el miedo, y es que frente a esas circunstancias que nos ocurren, a veces reaccionamos paralizándonos, ¿no? O sea, de una forma en que nos congelamos y ya no damos ni para un lado ni para el otro. A veces puede que reaccionemos evadiendo, huyendo, haciendo de cuenta como que aquí no pasa nada y yo me voy de aquí. En otras ocasiones puede ser que reaccionemos siendo complacientes con los demás, o siendo combativos y reaccionando con enojo. Entonces, a eso me refiero con miedo, que todas esas reacciones tienen como base el miedo. Y lo que ocurre es que caemos en un estado energético, emocional, psicológico, que no nos ayuda, que no es conveniente. Entonces, hoy vamos a ver una herramienta que nos puede funcionar para saber qué hacer en ese momento, para poderla ocupar y poder trascender esos momentos que son tan incómodos y que tenemos que aprender a sostener. ¿Bien? Entonces, van aquí algunos ejemplos de lo que puede ocurrir en el día a día y que nos puede poner en este estado de alerta y de supervivencia. Solo es un ejemplo. Tu agenda ya está cubierta y de repente llega algo extra que hacer, quizá ya son las 5 o 6 de la tarde, no sé, ya muy cerca de la hora de salida, y esto resulta que se está volviendo recurrente. ¿Cómo reaccionas? Puede ser que tu reacción sea muy neutra o que incluso sea positiva, es como, sí, no pasa nada, yo lo hago,
pero también puede ser que tengas una reacción como la que acabo de explicar, que sea abrumadora y que entonces necesites autogestionarte para poder llevar las cosas de la mejor manera. Solamente son ejemplos, te invito a que tú vayas pensando en las situaciones que a ti te hacen reaccionar de una manera que requiere de esa autogestión. Aquí hay otra posibilidad, ¿no? Alguien quizá está dando alguna retroalimentación o más bien una opinión sobre tu trabajo y lo expresa no en términos de lo que haces, sino de las características tuyas, ¿no? Y eso puede ser que te haga reaccionar de una manera no adecuada. Y viene aquí un ejemplo más. A lo mejor resulta que eres parte de un proyecto y no estaba planeado, están en una presentación, no está planeado que tú tengas que presentar y de repente alguien te da la palabra, te da el micrófono para que en ese momento tú intervengas y entonces te toma por sorpresa. ¿Cómo reaccionas? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere compartir alguna situación que le ocurre y que le hace reaccionar de esta manera abrumadora? ¿Alguien quiere compartir? ¿Mitzi? No. Muy bien, nos seguimos. Entonces, fíjense, algo les decía, les voy a compartir una herramienta que en mi experiencia ha sido de mucha utilidad para esos momentos. Porque la mayoría de las veces, lo que más necesitamos en esos momentos es ser escuchados sin juicio y con empatía. ¿Por qué? Porque les explicaba que es un estado en el que los pensamientos, las emociones, la energía del cuerpo, las reacciones del cuerpo, el sistema nervioso se altera y todo eso necesita una salida, necesita ser procesado. Entonces, cuando tenemos frente a nosotros a alguien que nos lo pueda reflejar con empatía, sin juicio, muchas veces eso es lo único que necesitamos. No sé si estén de acuerdo con esto, si les haga sentido esto que les estoy comentando. Claro que no siempre tenemos la confianza de que enfrente lo que vamos a recibir es eso, empatía de parte de la otra persona. A ver, nada más quiero checar aquí si dejé abierta la sala. Sí, dejé abierta la sala. Muy bien. Continuamos. ¿Ok? Entonces, la herramienta que les quiero compartir el día de hoy para esos casos es una herramienta que tiene que ver con una escucha empática y se llama parafraseo. El parafraseo, seguramente lo aprendimos desde la primaria, ¿no? En las clases de español. El parafraseo tiene que ver con repetir con tus palabras lo que escuchaste o lo que leíste, en este caso lo que escuchaste de la otra persona. Entonces, si la otra persona viene contigo, digamos, con todas estas cosas que se les desencadenaron por la situación que experimentó, y entonces tú lo escuchas con todo tu ser, lo escuchas con tus ojos, lo escuchas con tu cuerpo, lo escuchas con tu corazón, lo escuchas con toda tu presencia y después le reflejas eso que la persona te acaba de compartir. ¿Vamos bien hasta aquí con la explicación de lo que es el parafraseo? ¿Sí? O al revés, puede ser que nosotros seamos los que tengamos esa necesidad de ser escuchados y entonces tú vas con esta persona, le cuentas lo que estás sintiendo y bueno, aquí me voy a adelantar porque ¿a qué se refiere el parafraseo? ¿Qué es lo que necesitamos escuchar del otro? ¿Qué observa? ¿Qué siente? ¿Qué necesita y qué es lo que pide para enriquecer su vida? En este caso, ¿qué es lo que pide en este momento que le está resultando abrumador? Entonces, a eso se refiere el parafraseo. La otra persona expone una situación que en ese momento probablemente la está sobrepasando y nosotros ponemos atención en qué es lo que está observando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está necesitando y qué es lo que pide. Y una vez que lo escuchamos, entonces se lo reflejamos, lo repetimos. Y me gustaría que podamos hacer un ejercicio. No sé si se anime alguna de las dos, Mitzi o Laura, se animen a que hagamos un ejercicio de parafraseo. ¿Qué les parece? ¿Alguna voluntaria? No es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo.
en mi caso, aquí estoy atenta a la plática, pero puede entrar personas ahorita al área, entonces... Empresa, ¿verdad? Sí, no estoy en un área así como donde pueda estar así exclusiva. Tan privada, Entonces, tan sí, privada. por eso no puedo ahorita estar tan activa, pero estoy Ok, muy ok, atenta ok, acá. muy bien. Bien, pues entonces es un ejercicio que les quisiera invitar a que hagan, o si gustan, lo que podemos hacer es, bueno, independientemente que generemos una sala, ustedes están donde están y quizá no sea fácil que lo puedan exponer, pero se trata de ejercitarlo de esa manera, ¿no? Entonces viene otra persona, pensemos, tú también estás en recursos humanos, Mitzi. ¿También estás en recursos humanos? No, ya no, estoy en la facultad ahora. Ok, ok. Pero bueno, independientemente del área, vamos a pensar que llega otra persona, que llega alguien con la necesidad de ser escuchado, ¿no? Nos pasa. O que nosotros tengamos esa necesidad de ser escuchados. Si compartimos esta herramienta con otras personas, entonces vamos a poder ser una comunidad de apoyo para estos casos, ¿no? De poder ser escuchados. Entonces tú llegas, vamos a pensar que eres tú la persona que necesita ser escuchada, llegas con la otra persona y le cuentas, ¿no? Le dices, híjole, van 3 veces, ¿sí? Que a las 5 de la tarde, que es mi hora de salida, mi jefe, o no sé, un cliente, vamos a pensar en un cliente, ¿no? Un cliente me pide que le entregue un reporte, o me pide cualquier otra cosa, ¿no? Que me va a implicar a lo mejor quedarme una hora adicional a lo que estaba planeado. Y entonces, bueno, sé, por alguna razón tú no puedes negociar, ¿no? Que sea algo que puedas entregar al otro día, en fin, por alguna razón es algo que parece ser obligado, ¿no? Que tienes que hacer y entonces tú le cuentas a la otra persona todo eso que te está pasando, le dices cómo te sientes, a lo mejor te sientes frustrada porque es la tercera vez y por alguna razón tú no puedes negociarlo y no tienes otra opción más que quedarte una hora más del trabajo, ¿no? Estoy aquí imaginándome el caso en función de que no podamos hacer el ejercicio, ¿no? Y entonces le cuentas eso, que te sientes frustrada y que tú necesitas tener más respeto a tus tiempos. Porque también es importante a la hora que compartimos al otro que hablemos de esto, de cómo nos sentimos, de qué es lo que estamos observando, de cómo nos sentimos y qué necesitamos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, puede ser que esa sea la necesidad. Es como yo necesito que se respeten mis tiempos, porque tú tienes, digamos, fuera del trabajo, otros compromisos, una vida personal, entonces necesitas que eso se respete. Y no estás teniendo esa necesidad cubierta. Y en otra charla también comentábamos que todo tiene que ver con necesidades, todo tiene que ver con necesidades. Cuando alguna necesidad nuestra, una necesidad humana, es decir, esos aspectos que nos importan mucho, que son muy valiosos para nuestra vida, porque nos hacen sentir enriquecidos, nos hacen sentir, digamos, expandidos, plenos. Cuando no se satisfacen, pues no estamos cómodos. Generalmente, una emoción que no sea constructiva, viene de una necesidad insatisfecha. Viene de una necesidad insatisfecha. Entonces, es justo lo que conviene que podamos exponerle al otro cuando necesitamos ser escuchados. Me estoy sintiendo así y es que no estoy teniendo cubierta esta necesidad que para mí es muy importante. Va sirviendo el ejemplo para cuando tengamos que, digo, me encantaría que lo pudiéramos practicar, pero ya que no se puede, para que lo puedan practicar más adelante. Entonces, una vez que expones qué te está pasando, cómo te estás sintiendo, qué necesidad no está siendo cubierta, puede que venga un pedido o puede que no, porque puede ser que se lo estés exponiendo a la persona que está generando esa situación que te está afectando a ti, ¿no? O puede que no, puede que se lo expongas a un amigo, a un compañero, y entonces puede que solo le digas, solo necesitaba que alguien lo escuchara, ¿no? O puede que le digas, si se trata de la persona que está haciendo esto que te está afectando, puede que le digas, y me gustaría que podamos organizar el día de tal modo que yo me pueda ir a más tardar a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, muchas veces, por la razón que sea, hablábamos de
que reaccionamos con miedo, en un estado de miedo, porque es un estado de supervivencia, un estado de reacción automática. Entonces, muchas veces, por esos patrones y formas automatizadas en las que tenemos de reaccionar, no nos permitimos expresar esto que necesitamos y muchas veces ni siquiera conectamos con esas necesidades insatisfechas. Nada más me gustaría si me dicen, si les hace sentido esto de que toda emoción negativa, las que llamamos negativas, que no lo son, pues las emociones siempre son una señal de algo, pero todas las emociones estas que nos desarmonizan tienen que ver con una necesidad insatisfecha. ¿Les hace sentido? Sí, bastante. ¿Sí? Entonces, lo importante es conectar con esa necesidad y entonces poderlo expresar. Y bueno, si pudiéramos, o cuando puedan ustedes hacer la práctica, lo van a ver, que la otra persona te mire a los ojos, que te escuche, que no emita juicio, que solamente te refleje, porque el parafraseo es esto, yo primero lo expongo y entonces luego la otra persona, como parafrasea, te dice, Mitzi o Laura, entonces lo que me estás diciendo es que es la tercera vez, así lo repites, tal cual, es la tercera vez que son las 5 de la tarde y este cliente te pide un reporte que te va a llevar 1 hora hacerlo y por alguna razón tú no tienes control sobre eso y necesitas quedarte 1 hora más en el trabajo. Y eso te hace sentir frustrada, y te das cuenta que no estás satisfaciendo tu necesidad de que respeten tus tiempos, ¿sí? Así se lo vas repitiendo y en algún punto puede que incluso en tu empatía, en esa escucha que tuviste con ella, puedas incluso reflejarle un poquito más y ayudarle a ver qué más le está pasando, ¿sí? Por ejemplo, cuando ella dice, y es que yo no tengo control sobre eso, podrías decirle algo como, ok, entiendo que no tienes control sobre eso y que no hay manera, ¿cierto? No hay manera de que tú puedas hacer algo para negociar con alguien, para compartírselo a alguien, para llegar a un acuerdo con alguien. ¿Es así? Entonces tú ahí le estás preguntando, porque puede ser que sí tenga la posibilidad de negociar algo, de buscar la manera de resolverlo y por alguna razón no lo está haciendo. Entonces le puedes ir ayudando también a que reflexione acerca de lo que acabas de escuchar, acerca de lo que se escucha a ella misma, ¿sí? ¿Vamos claros hasta aquí con el ejemplo? ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, el parafraseo nos ayuda de esa manera y podemos ayudar a otros de esa manera, simplemente repitiendo. Bien, y entonces me estás diciendo que en este momento lo único que necesitaba hacer es ser escuchada, y bueno, yo ya te he escuchado. ¿Necesitas algo más? ¿Quieres que te ayude de alguna otra forma? Y entonces imagínense, encontrar en el otro escucha, la mirada, el no juicio, el que nos refleje, porque cuando nos escuchamos en el otro, eso nos ayuda a tener otra perspectiva, ¿sí? De lo que nosotros mismos decimos, porque no es lo mismo cuando yo lo digo y no me estoy escuchando, a cuando me escucho a través del otro, ¿sí? Entonces es una técnica muy sencilla y que con la práctica se parece un poco a lo que hace un coach, ¿cierto? No sé si alguna vez han tenido una sesión de coaching, pero se parece un poco a lo que hace un coach. Es justo esto de escuchar, reflejar, hacer preguntas que le puedan ayudar a la otra persona a darse cuenta, a escucharse. Básicamente es eso, a escucharse a sí misma, porque sabemos que los recursos para resolver lo que nos pasa están en nosotros mismos, y muchas veces lo único que necesitamos es eso. Fíjense, yo hago esta práctica con un grupo de amigas que tengo, la hacemos una vez al mes, esta práctica, los domingos, y el domingo pasado nos tocó hacerla, y cuando a mí me tocó compartir lo que me estaba ocurriendo, me pude dar cuenta cuando me lo reflejaron que yo estaba teniendo mucha expectativa. Entonces, esta situación de cómo estaba reaccionando, de cómo me estaba sintiendo, tenía que ver en el fondo con que yo estaba esperando demasiado. Y entonces, evidentemente, estaba viendo más sensación de frustración en mí.
Entonces fue muy útil y por eso no me pierdo estas sesiones porque me permite mirarme, escucharme a través del otro. Entonces me parece a mí como una herramienta muy amorosa porque el otro se pone a tu servicio o tú te puedes poner también a su servicio. Es algo recíproco, conviene que sean encuentros en donde yo te escucho, tú me escuchas. Creo que todos los días tenemos algo que quisiéramos que el otro pudiera escuchar, que alguien más pudiera escuchar, porque como seres humanos tenemos necesidades básicas, como la conexión, como el reconocimiento, como el sentirnos valorados, mirados, pertenecientes. Entonces, el tener la mirada del otro, la escucha del otro, la presencia del otro, sin juicio, es súper valioso. Entonces, pues es la herramienta que les quise compartir para estos casos en los que el miedo se apodera de nosotros, e insisto, no necesariamente el miedo como la emoción que conocemos como el miedo, porque a veces puede ser mucho enojo, pero saben que detrás del enojo está el miedo, porque el enojo es esta sensación de descontrol, ¿sí? Pero en el fondo está ese miedo justo a perder esa conexión, a perder ese vínculo, a no tener la aceptación del otro, a ser juzgado por el otro. Entonces, hay muchas herramientas de las que se pueden apoyar. Esta es una, repito, para sintetizar, se llama parafraseo y forma parte de un conjunto de herramientas de escucha empática. Bueno, pues es lo que quería compartirles. No sé si quieran comentar algo, solamente para ir cerrando. ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece que es algo que se puede aplicar? ¿Que recibieron la suficiente guía como para poderlo poner en práctica? Sí, yo de mi parte, muchísimas gracias, Jade. Creo que fue una probadita de algo que puede ser muy práctico en el día a día. Muy bien, Laura, pues qué gusto que te pueda servir y más, bueno, en el área donde estás, ¿no? Que se pueda hacer algo que se pueda compartir con muchas personas, puede ser de mucha utilidad. Sí, yo también te agradezco mucho lo que nos has compartido el día de hoy. En mi caso ha sido recordar justamente lo importante que es esta herramienta de comunicación. Y bueno, pues para tenerla siempre bien presente, ¿no? Que nos puede ayudar mucho a ir llevando muy buenas relaciones en el ámbito no solo laboral, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Muchas gracias. Exacto. Esa contención que muchas veces podemos necesitar o alguien más puede necesitar y que podemos estar ahí para hacer ese instrumento, ¿no? Que ayude a que esto se procese y entonces la persona pueda seguir funcionando de la mejor manera, sobre todo en el trabajo. Ok, bueno, pues entonces les agradezco mucho que hayan estado en la plática del día de hoy. Son todos los martes de 9 a 9:30 y quedan grabadas, las estamos subiendo al canal de YouTube para que cuando no puedan acompañarnos, pues también las puedan ver más adelante en sus tiempos. Muchas gracias. Mil gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Bye.